Capítulo 2, en el que Periguillo da razón de su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades que sabrá el que las leyere, las oyere leer o las preguntare. Hizo sus moinas mi padre, sus pucheritos mi madre, y yo un montón de alaracas y berrinches revueltos con 1000 lágrimas y gritos, pero nada valió para que mi padre revocara su decreto. Me encajaron en la escuela mal de mi grado. El maestro era muy hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. En primer lugar, era un pobre y emprendió este ejercicio por mera necesidad, y sin consultar su inclinación y habilidad. No era mucho que estuviera disgustado como estaba y aún avergonzado en el destino. Los hombres creen, no sé por qué, que los muchachos, por serlo, no se entretienen en escuchar sus conversaciones ni las comprenden, y fiados en este error, no se cuidan de hablar delante de ellos muchas cosas que alguna vez les salen a la cara, y entonces conocen que los niños son muy curiosos, fisgones y observativos. Yo era uno de tantos, y cumplía con mis deberes exactamente. Me sentaba mi maestro junto a así, ya por especial recomendación de mi padre, o ya porque era yo el más bien tratadito de ropa que había entre sus alumnos. No sé qué tiene un buen exterior que se respeta hasta en los muchachos. Con esta inmediación a su persona no perdía yo palabra de cuantas profería con sus amigos. Una vez le oí decir platicando con uno de ellos: «Solo la maldita pobreza me puede haber metido a escuelero. Yo no tengo vida con tanto muchacho condenado. Qué traviesos que son y qué tontos. Por más que hago, no puedo ver uno aprovechado. Ah, fucha en el oficio tan maldito, sobre que ser maestro de escuela es la última droga que nos puede hacer el diablo». Así se producía mi buen maestro, y por sus palabras conoceréis el candor de su corazón, su poco talento y el concepto tan vil que tenía tomado de un ejercicio tan noble y recomendable por sí mismo, pues el enseñar y dirigir la juventud es un cargo de muy alta dignidad, y por eso los reyes y los gobiernos han colmado de honores y privilegios a los sabios profesores. Pero mi pobre maestro ignoraba todo esto, y así no era mucho que formara tan vil concepto de una tan honrada profesión. En segundo lugar, carecía, como dije, de disposición para ella, o de lo que se dice genio. Tenía un corazón muy sensible, le era repugnante el afligir a nadie, y este suave carácter le hacía ser demasiado indulgente con sus discípulos. Rara vez les reñía con aspereza, y más rara los castigaba. La palmeta y disciplina tenían poco que hacer por su dictamen. Con esto los muchachos estaban en sus glorias, y yo entre ellas, porque hacíamos lo que se nos antojaba impunemente. Ya ustedes verán, hijos míos, que este hombre, aunque bueno de por sí, era malísimo para maestro y padre de familias, pues así como no se debe andar todo el día sobre los niños con el azote en la mano como cómitre de presidio, así tampoco se les debe levantar del todo. Bueno es que el castigo sea de tarde en tarde, que sea moderado, que no tenga visos de venganza, que sea proporcionado al delito, y siempre después de haber probado todos los medios de la suavidad y la dulzura para la enmienda. Pero si estos no valen, es muy bueno usar del rigor según la edad, la malicia y condición del niño. No digo que los padres y maestros sean unos tiranos, pero tampoco unos apoyos o consentidores de sus hijos o encargados. Platón decía que no siempre se han de refrenar las pasiones de los niños con la severidad, ni siempre se han de acostumbrar a los mimos y caricias. La prudencia consiste en poner medio entre los extremos. Por otra parte, mi maestro carecía de toda la habilidad que se requiere para desempeñar este título. Sabía leer y escribir, cuando más, para entender y darse a entender, pero no para enseñar. No todos los que leen saben leer. Hay muchos modos de ser, según los estilos de las escrituras. No se han de leer las oraciones de Cicerón como los anales de Tácito, ni el panegírico de Plinio como las comedias de Moreto. Quiero decir que el que lee debe saber distinguir los estilos en que se escribe, para animar con su tono la lectura, y entonces manifestará que entiende lo que lee y que sabe leer.
Muchos creen que leer bien consiste en leer a prisa, y con tal método hablan mil disparates. Otros piensan, y son los más, que en leyendo conforme a la ortografía con que se escribe, quedan perfectamente. Otros leen así, pero escuchándose y con tal pausa que molestan a los que los atienden. Otros, por fin, leen todo género de escritos con mucha afectación, pero con cierta monotonía o igualdad de tono que fastidia. Estos son los modos más comunes de leer, y vosotros iréis experimentando mi verdad, y veréis que no son los buenos lectores tan comunes como parece. Cuando oyereis a uno que lee un sermón como quien predica, una historia como quien refiere, una comedia como quien representa, etc., de suerte que si cerráis los ojos, os parece que estáis oyendo a un orador en el púlpito, a un individuo en un estrado, a un cómico en un teatro, etc. Decid, este sí lee bien. Mas si escucháis a uno que lee con sonsonete, o mascando las palabras, o atropellando los renglones, o con una misma modulación de voz, de manera que lo mismo lea Las noches de Young que el todo fiel cristiano del catecismo, decid sin el menor escrúpulo, fulano no sabe leer. Como lo digo ahora de mi primer maestro, ya se ve, era de los que deletreaban C, A, K, C, E, Q, C, I, Ki, etc. ¿Qué se podía esperar? Y si esto era por lo tocante a leer, por lo que respecta a escribir, ¿qué tal sería? Tantito peor. Y no podía ser de otra suerte, porque sobre cimientos falsos no se levantan jamás fábricas firmes. Es verdad que tenía su tintura en aquella parte de la escritura que se llama caligrafía, porque sabía lo que eran trazos, finales, perfiles, distancias, proporciones, etc. En una palabra, pintaba muy bonitas letras, pero en esto de ortografía no había nada. Él adornaba sus escritos con puntos, comas, interrogaciones y demás señales de estas, mas sin orden, método ni instrucción. Con esto salían algunas cosas suyas tan ridículas que mejor le hubiera sido no haberlas puesto ni una coma. El que se mete a hacer lo que no entiende acertará una vez, como el burro que tocó la flauta, por casualidad, pero las más ocasiones echará a perder todo lo que haga, como lo sucedía a mi maestro en ese particular. De donde había de poner 2 puntos, ponía coma, en donde ésta tenía lugar, la omitía, y donde debía poner 2 puntos, solía poner punto final. Razón clara para conocer desde luego que erraba cuanto escribía. Y no hubiera sido lo peor que solo hubieran resultado disparates ridículos de su maldita puntuación, pero algunas veces salían unas blasfemias escandalosas. Tenía una hermosa imagen de la Concepción, y le puso al pie una redondilla que desde luego debía decir así: pues del Padre Celestial fue María la hija querida, ¿no había de ser concebida sin pecado original? Pero el infeliz hombre erró de medio a medio la colocación de los caracteres ortográficos, según que lo tenía de costumbre, y escribió un desatino endemoniado y digno de una mordaza. Si lo hubiera hecho con la más leve advertencia, porque puso, pues del Padre Celestial fue María la hija querida, no, había de ser concebida sin pecado original. Ya ven ustedes qué expuesto está a escribir 1000 desatinos el que carece de instrucción en la ortografía, y cuán necesario es que en este punto no os descuidéis con vuestros hijos. Es una lástima la poca aplicación que se nota sobre este ramo en nuestro reino. No se ven sino 1000 groseros barbarismos todos los días escritos públicamente en las velerías, chocolaterías, estanquillos, papeles de las esquinas y aún en el cartel del Coliseo. Es corriente ver una mayúscula entremetida en la mitad de un nombre o verbo, unas letras por otras, etc., como chocolatería famosa, real, estanquillo, de puros y cigarros, el barbero de Sevilla, la orgullosa, el severo dictador,
y otras impropiedades de este tamaño que no solo manifiestan de a legua la ignorancia de los escribientes, sino el abandonado de la policía de la capital en esta parte. ¿Qué juicio tan mezquino formará un extranjero de nuestra ilustración cuando vea semejantes despilfarros escritos y consentidos públicamente? No ya en un pueblo, sino nada menos que en México, en la capital de las Indias septentrionales, y a vista y paciencia de tanta respetable autoridad, y de un número de sabios tan acreditados en todas facultades? ¿Qué ha de decir ni qué concepto ha de formar, sino de que el común del pueblo, y eso sí piensa con equidad, es de lo más vulgar e ignorante, y que está enteramente desatendido el cuidado de su ilustración por aquellos a quien está confiada? Sería de desear que no se permitiera escribir estos públicos barbarismos que contribuyen no poco a desacreditarnos, pues aún no es todo lo malo que hay en el particular, porque es una lástima ver que en este defecto de ortografía se extiende a muchas personas de fina educación, de talentos no vulgares, y que tal vez han pasado su juventud en los colegios y universidades, de manera que no es muy raro oír un bello discurso a un orador, y notar en este mismo discurso escrito por su mano 60,000 defectos ortográficos. Y a mí me parece que esta falta se debe atribuir a los maestros de primeras letras, que o miran este punto tan principal de la escritura como mera curiosidad o como requisito no necesario, y por eso se descuidan de enseñarlo a sus discípulos, o enteramente lo ignoran, como mi maestro, y así no lo pueden enseñar. Ya ustedes verán. ¿Qué aprendería yo con un maestro tan hábil? Nada seguramente. Un año estuve en su compañía, y en él supe leer de corrido, según decía mi cándido preceptor, aunque yo leía hasta galopado, porque como él no reparaba en niñerías de enseñarnos a leer con puntuación, saltábamos nosotros los puntos, paréntesis, admiraciones y demás cositas de estas con más ligereza que un gato. Y esto nos celebraban mi maestro y otros sus iguales. También olvidé en pocos días aquellas tales cuales máximas de buena crianza que mi padre me había enseñado en medio del consentimiento de mi madre, pero en cambio de lo poco que olvidé, aprendí otras cosillas de gusto, como ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador y jugadorcillo. La tal escuela era, a más de pobre, mal dirigida. Con esto solo la cursaban los muchachos ordinarios, con cuya compañía y ejemplo, ayudado del abandono de mi maestro y de mi buena disposición para lo malo, salía aprovechadísimo en las gracias que os he dicho. Una de ellas fue el acostumbrarme a poner malos nombres, no solo a los muchachos mis condiscípulos, sino a cuantos conocidos tenía por mi barrio, sin exceptuar a los viejos más respetables, costumbre o corruptela indigna de toda gente bien nacida, pero vicio casi generalmente introducido en las más escuelas, en los colegios, cuarteles y otras casas de comunidad, y vicio tan común en los pueblos que nadie se libra de llevar su mal nombre a retaguardia. En mi escuela se nos olvidaban nuestros nombres propios por llamarnos con los injuriosos que nos poníamos. Uno se conocía por el tuerto, otro por el corcovado, este por el agañoso, aquel por el roto, quién había que entendía muy bien por loco, quién por burro, quién por guajolote, y así todos. Entre tantos padrinos no me podía yo quedar sin mi pronombre. Tenía cuando fui a la escuela una chupita verde y calzón amarillo. Estos colores y el llamarme mi maestro algunas veces por cariño Pedrillo facilitaron a mis amigos mi mal nombre, que fue Periquillo, pero me faltaba un adjetivo que me distinguiera de otro perico que había entre nosotros, y este adjetivo o apellido no tardé en lograrlo. Contraje una enfermedad de sarna, y apenas lo advirtieron, cuando acordándose de mi legítimo apellido, me encajaron el retumbante título de Sarniento. Y heme aquí, ya conocido no solo en la escuela ni de muchacho, sino ya hombre y en todas partes por Periquillo Sarniento. Entonces no se me dio cuidado, contentándome con corresponder a mis nombradores con cuantos apodos podía,
Pero cuando en el discurso de mi vida eché de ver qué cosa tan odiosa y tan mal vista es tener un mal nombre, me daba a Barrabás. Reprochaba este vicio y llenaba de maldiciones a los muchachos, mas ya era tarde. Sin embargo, no dejarán de aprovecharnos estas lecciones para que a vuestros hijos jamás les permitáis poner nombres, advirtiéndoles que esta burda manía, cuando menos, arguye un nacimiento ordinario y una educación muy grosera, y digo cuando menos, porque si no se hace por mera corruptela y chanzoneta, sino que estos nombres son injuriosos de por sí, o se dicen con ánimo de injuriar. Entonces prueban en el que los pone o los dice una alma baja o corrompida, y será pecaminosa la tal corruptela, de más o menos gravedad, según el espíritu con que se use. Entre los romanos fue costumbre conocerse con sobrenombres que denotaban los defectos corporales de quien los tenía. Así se distinguieron los cosíes, los manos largas, los cicerones, los nasones y otros. Pero lo que entonces fue costumbre adoptada para inmortalizar la memoria de un héroe, hoy es grosería entre nosotros. Las leyes de Castilla imponen graves penas a los que injurian a otros de palabra, y el mismo Cristo dice que será reo del fuego eterno el que dijere a su hermano tonto o fatuo. Y si aún con los iguales debemos abstenernos de este vicio, ¿qué será respecto a nuestros mayores en edad, saber y gobierno? Y a pesar de esto, ¿cuál es el superior, sea de la clase o carácter que sea, que no tenga su mal nombre en la comunidad o en el pueblo que gobierna? Pues este es un osado atrevimiento, porque debemos respetarlos en lo público y en lo privado. Solo el ser viejo ya es un motivo que debe ejercitar nuestro respeto. Las canas revisten a sus dueños de cierta autoridad sobre los mozos. Tan conocida ha sido esta verdad y tan antigua, que ya en el Levítico se lee: reverencia a la persona del anciano y levántate a la presencia de los que tienen canas. Aún a los mismos paganos no se ocultó la justicia de este respeto. Juvenal nos dice que hubo un tiempo en que se tenía por un crimen digno de muerte que no se levantara un joven a la presencia de un viejo, o un niño a la de un hombre barbado. Entre los lacedemonios se mandaba que los niños reverenciaran públicamente a los ancianos y les cedieran el lugar en todas ocasiones. ¿Qué dijeran estos antiguos si vieran hoy a los muchachos burlarse de los pobres viejos a merced de su cansada edad? 42 muchachos perecieron en los brazos y dientes de 2 osos. ¿Y por qué? Porque se burlaron del profeta Eliseo gritándole calvo. ¡Oh! Qué bueno fuera que siempre hubiera un par de osos a la mano para que castigaran la insolencia de tanto muchacho atrevido y malcriado que crece entre nosotros. No digo a los viejos, pero ni a los asimplados o dementes se debe burlar por ningún caso. El defecto espiritual de estos infelices debe servir para dar gracias al Creador de que nos ha librado de igual fatalidad. Debe contener nuestra soberbia, haciéndonos reflexionar que mañana u otro día podemos padecer igual trastorno como que somos de la misma masa. Y por último, debe excitar nuestra compasión hacia ellos, porque el miserable trae en su misma miseria una carta de recomendación de Dios para sus semejantes. Ved, pues, qué crueldad no será el burlarse de cualquiera de estos pobrecillos, en vez de compadecerlos y socorrerlos como debía ser. Aprended todo esto para inspirarlo a vuestros hijos, y no tengáis por importunas mis digresiones. Volviendo a mis adelantamientos en la escuela, digo que fueron ningunos, y así hubieran sido siempre, si un impensado accidente no me hubiera librado de mi maestro. Fue el caso que un día entró un padre clérigo con un niño a encomendarlo a su dirección. Después que hubo contestado con él, al despedirse observó el versito que os he dicho. Lo miró atentamente, sacó un anteojito, lo volvió a leer con él, procuró limpiar las interrogaciones y la coma que tenía el no, creyendo fuesen suciedades de moscas, y cuando se hubo satisfecho de que eran caracteres muy bien pintados, preguntó: ¿quién escribió esto? A lo que mi buen maestro respondió diciendo que él mismo lo había escrito y que aquella era su letra. Indignóse el eclesiástico y le dijo:
¿Y usted qué quiso decir en esto que ha escrito? Yo, padre, respondió mi maestro tartamudeando, lo que quise decir es que María Santísima fue concebida en gracia original, porque fue la hija querida de Dios Padre. Pues, amigo, repuso el clérigo, usted eso querría decir, mas aquí lo que se lee es un disparate escandaloso. Pero pues solo es afecto de su mala ortografía. Tome usted el palo del tintero o todos sus algodones juntos y borre ahora mismo y antes que me vaya este verso perversamente escrito. Y si no sabe usar de los caracteres ortográficos, no los pinte jamás, pues menos malo será que sus cartas y todo lo que escriba lo fíe a la discreción de sus lectores, sin gota de puntuación, que no fue por hacer lo que no sabe. Escriba injurias o blasfemias como la presente. El pobre de mi maestro, todo corrido y lleno de vergüenza, borró el verso fatal delante del Padre y de nosotros. Luego que concluyó su tácita retracción, prosiguió el eclesiástico. Me llevo a mi sobrino porque él es un ciego por su edad y usted otro ciego por su ignorancia. Y si un ciego es el lazarillo de otro ciego, ya usted habrá oído decir que los dos van a dar al precipicio. Usted tiene buen corazón y buena conducta, mas estas cualidades de por sí no bastan para ser buenos padres, buenos ayos, ni buenos maestros de la juventud. Son necesarios requisitos para desempeñar estos títulos: ciencia, prudencia, virtud y disposición. Usted no tiene más que virtud y está solo. Lo hará bueno para mandadero de monjas o sacristán, no para director de niños. Con que procure usted solicitar otro destino, pues si vuelvo a ver esta escuela abierta, avisaré al maestro mayor para que le recoja a usted las licencias, si las tiene. Adiós. Consideren ustedes cómo quedaría mi maestro con semejante panegírico. Luego que se fue el padre clérigo, se sentó y reclinó la cabeza sobre sus brazos, lleno de confusión y guardando un profundo silencio. Ese día no hubo planas, ni lección, ni rezo, ni doctrina, ni cosa que lo valiera. Nosotros participamos de su pesadumbre e hicimos el duelo a su tristeza en el modo que pudimos, pues arrinconamos las planas de los libros y no osamos levantar la voz para nada. Bien es que por no perder la costumbre, retozamos y charlamos en secreto hasta que dieron las 12, a cuya primera campanada volvió mi maestro en sí. Rezó con nosotros y luego que nos echó su bendición, nos dijo con un tono bastante tierno: hijos míos, yo no trato de proseguir en un destino que, lejos de darme que comer, me da disgusto. Ya habéis visto el lance que me acaba de pasar con ese padre. Dios le perdone el mal rato que me ha dado, pero yo no me expondré a otro igual. Y así no vengáis a la tarde, avisad a vuestros padres que estoy enfermo y ya no abro la escuela. Con que, hijos, vayan norabuena y encomiéndenme a Dios. No dejamos de afligirnos algún tanto, ni dejaron nuestros ojos de manifestar nuestro pesar, porque en efecto sentíamos a mi maestro como que, magüer tontos, conocíamos que no podíamos encontrar maestro más suave si lo mandábamos a hacer de mantequilla o mazapán. Pero en fin, nos fuimos. Cada muchacho haría en su casa lo que yo en la mía, que fue contar al pie de la letra todo el pasaje y la resolución de mi maestro de no volver a abrir la escuela. Con esta noticia, tuvo mi padre que solicitarme nuevo maestro, y lo halló al cabo de 5 días. Llevóme a su escuela y entregóme bajo su terrible férula. Qué inestable es la fortuna en esta vida. Apenas nos muestra un día su rostro favorable para mirarnos con ceño muchos meses. Válgame Dios, y cómo conocí esta verdad en la mudanza de mi escuela. En un instante me vi pasar de un paraíso a un infierno, y del poder de un ángel al de un diablo atormentador. El mundo se me volvió de arriba a abajo. Mi nuevo maestro era alto, seco, entrecano, bastante bilioso e hipocondriaco, hombre de bien a toda prueba, arrogante lector,
famoso pendolista, aritmético diestro y muy regular estudiante. Pero todas estas prendas las deslucía su genio tétrico y duro. Era demasiado eficaz y escrupuloso. Tenía muy pocos discípulos, y a cada uno consideraba como el único objeto de su instituto. Bello pensamiento si lo hubiera sabido dirigir con prudencia. Pero unos pecan por uno y otros por otro extremo donde falta aquella virtud. Mi primer maestro era nimiamente compasivo y condescendiente, y el segundo era nimiamente severo y escrupuloso. El uno nos consentía mucho, y el otro no nos disimulaba lo más mínimo. Aquel nos acariciaba sin recato, éste nos martirizaba sin caridad. Tal era mi nuevo preceptor, de cuya boca se había desterrado la risa para siempre, y en cuyo cétrino semblante se leía toda la gravedad de una areopagita. Era de aquellos que llevan como infalible el cruel y vulgar axioma de que la letra con sangre entra, y bajo este sistema era muy raro el día que no nos atormentaba. La disciplina, la palmeta, las orejas de burro y todos los instrumentos punitorios estaban en un continuo movimiento sobre nosotros, y yo, que iba lleno de vicios, sufría más que ninguno de mis condiscípulos los rigores del castigo. Si mi primer maestro no era para el caso por indulgente, éste lo era menos por tirano. Si aquel era bueno para mandadero de monjas, éste era mejor para cochero o mandarín de obrajes. Es un error muy grosero pensar que el temor puede hacernos adelantar en la niñez, si es excesivo. Con razón decía Plinio que el miedo es un maestro muy infiel. Por milagro acertará en alguna cosa el que la emprenda prevenido del miedo y del terror. El ánimo conturbado, decía Cicerón, no es a propósito para desempeñar sus funciones. Así me sucedía, que cuando iba o me llevaban a la escuela, ya entraba ocupado de un temor imponderable. Con esto mi mano trémula y mi lengua balbuciente ni podían formar un renglón bueno ni articular una palabra en su lugar. Todo lo erraba, no por falta de aplicación, sino por sobra de miedo. A mis hierros seguían los azotes, a los azotes más miedo, y a más miedo más torpeza en mi mano y en mi lengua, la que me granjeaba más castigo. En este círculo horroroso de hierros y castigo, viví 2 meses bajo la dominación de aquel sátrapa infernal. En este tiempo, ¿qué diligencias no hizo mi madre, obligada de mis quejas, para que mi padre me mudara de escuela? Qué disgustos no tuvo y qué lágrimas no le costó. Pero mi padre estaba inexorable, persuadido a que todo era efecto de su consentimiento, y no quedaba en esto condescender con ella. Hasta que por fortuna fue un día a casa de visita un religioso, que ya tenía noticia del pan que amasaba el señor maestro susodicho, y ofreciéndose a hablar de sus crueldades, peroró mi madre con tanto ahínco, y atestiguó el religioso con tanta solidez a mi favor, que convencido mi padre, se resolvió a ponerme en otra parte, como veréis en el capítulo que sigue.